Muy buenos días, las 11 de la mañana aquí en la frontera juarense, 12 horas el centro de México. Les damos la cordial bienvenida a todo el público que nos estará viendo ahora en vivo y también al público que revisará posteriormente nuestra grabación en YouTube, con el entusiasmo mismo de una sesión más de Polifonías del Septentrión, un programa diseñado desde el Seminario de Historia y Patrimonio Cultural del Museo de la Revolución en la Frontera, diseñado exclusivamente para el análisis, la reflexión en torno a temáticas vinculadas con el patrimonio cultural y con la progresión histórica también que se da dentro de la región, un programa y un seminario diseñados para la difusión, abierto no solo a la academia, sino al público interesado en general, con los propósitos, entre otros, de generar una apropiación y un conocimiento del patrimonio cultural de aquí de la frontera y de esta región binacional. Hemos convocado también, entre otras instancias académicas, tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua capital, así como de Nuevo México y Las Cruces y El Paso, Texas, a vincularse con este esfuerzo de difusión y de reflexión colectiva en torno a una región binacional, una región diversa, una región cuyo patrimonio cultural necesitamos explorarlo, conocerlo, investigarlo, difundirlo y apropiárnoslo. Hoy estamos muy contentos, tenemos un programa en el cual tenemos como punto de referencia una investigación muy acuciosa, muy interesante en torno a la emergencia de la urbanización de Ciudad Juárez a partir del siglo XIX, en el año de 1888, y la forma en que esta construcción de la urbanización, de esta apropiación del espacio, de este referir a Ciudad Juárez como una ciudad a urbanizarse, a constituirse en un punto geográfico y referencial tanto del país como de la entidad y también en esta relación binacional, nos ha llevado mucho a hacer esta revisión y a tratar de analizar a través del estudio de Alejandro González Milea, a través de una obra que se denomina Una mirada a los constructores de una ciudad fronteriza, donde él se aboca a la revisión no solo del diseño de la ciudad, a la forma en que emergen ingenieros, arquitectos y maestros en este esfuerzo colectivo. Para nosotros es muy importante recuperar y analizar este libro que contiene esta investigación tan acuciosa de Alejandro, en el sentido de que explora de manera muy detallada, a través de múltiples metodologías y a través de algunos archivos de los cuales ya nos dará cuenta, la forma en que esta urbanización emerge en este contexto fronterizo, para muchos desconocido desde el centro del país y con la relevancia propia de la historia misma. Hemos preparado este programa y queremos dedicarlo en particular al doctor Walt Albro, que recientemente falleció. Él era un investigador muy acucioso, también amigo de este seminario. Él radicaba en Texas, él estaba en la Universidad de San Antonio en Texas y él fue un entusiasta participante en nuestro seminario, quien faltó a principios de este mes. Dedicarle como él sabía hacerlo, trabajando y entusiastamente este programa, recordándolo siempre. Hemos preparado una cápsula breve para quienes no son originarios de aquí de la frontera juarense, de este antiguo Paso del Norte, para que puedan tener una noción o una perspectiva histórica muy sintética que nos permita empezar a analizar la investigación de Alejandro González Milea. Vamos a la cápsula y a partir de ese momento presento a nuestros invitados, al autor de la investigación y al doctor Leopoldo Rodríguez, quien está también acompañándonos para llevar a cabo esta charla. Adelante con la cápsula, por favor. Alejandro González Milea
señala que Ciudad Juárez se originó en una misión franciscana a mediados del siglo XVII. La misión reunió presidios y asentamientos indígenas en reducciones. Su posición fue estratégica, como puerta para el Reino de Nuevo México. La rebelión indígena de finales del siglo XVII en el Reino Septentrional provocó la migración a Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez, de muchas familias de refugiados, desde donde luego se reemprendería la Reconquista. Con ese arribo de españoles e indígenas se fundó el Real de San Lorenzo. Su ubicación, a la vera del Río Grande del Norte, lo convirtió en el sitio ideal para el descanso de las caravanas, abastecimiento y por sus actividades agrícolas en una especie de oasis en el desierto. Durante el siglo XVIII, Paso del Norte fue centro de experimentos reformistas de los militares borbones, como la pacificación de indios, el poblamiento y la productividad de terrenos, en un territorio en el que las reseñas señalan que los indios no conocían otra arquitectura que la de sus pobres chozas de ramas y lodo. La vida política de Paso del Norte inició el siglo XIX con su ayuntamiento. En adelante, la presencia de militares e inspectores buscó completar la red de asentamientos fraguada durante la última parte de la monarquía. Vino la guerra con Estados Unidos y el establecimiento de la frontera internacional. Fue hasta 1852 que el ingeniero José Salazar realizó el primer plano del área poblada del lugar. Paso del Norte fue adquiriendo funciones especiales para el control del tráfico de mercancías y todavía más recibió al presidente Juárez en su escape del ejército invasor durante la década de 1860. Así se llegó al Porfiriato, con un asentamiento aún disperso, pero con una posición estratégica en el plano nacional e internacional. Sin embargo, para nada de esto se estaba preparado, ya que para Paso del Norte, la más antigua de las grandes aglomeraciones de la frontera de hoy, el problema no fue construir una ciudad sobre un papel en blanco. Por el contrario, construir uno o más proyectos de ciudad en un entramado de intereses históricamente emplazados y acumulados sobre el suelo. La frontera norte, entonces, sería el sitio ideal de prácticas para ingenieros a finales del siglo XIX. No obstante, la historia de Ciudad Juárez pareciera la de un asentamiento, que por diversas circunstancias siempre ha estado supeditado a situaciones que no se han originado allí. La historiadora María del Carmen Velázquez refiere a esa vida desconocida de muchos asentamientos del septentrión novohispano para ilustrar cierta condición de los lugares que dependen demasiado de las fuerzas externas y no lograron desarrollar una expresión propia. Está con nosotros Alejandro González Milea, autor de esta investigación y de este libro que hoy vamos a comentar. Quiero simplemente darles algunos datos de él para que tengan alguna referencia importante en el sentido de los motores que están llevando a cabo, que impulsaron esta investigación. Alejandro, eres doctor en arquitectura por la UNAM, ha trabajado como profesor investigador tanto en el Instituto Politécnico Nacional, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y desde el 2010 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como profesor investigador. Sus estudios son centrados en historia urbana, historia de la tecnología en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. Tiene un premio muy importante en investigación histórica que es el Israel Cavazos, y en el 2021 también tiene un premio de la Southwest Book Awards de la Border Library Association, donde obtuvo este premio en el año de 2021. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias al auditorio y también a Leopoldo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y nos integramos a esta charla, Leopoldo, quien es un colega nuestro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él está en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Tiene un currículum que a mí me ha parecido muy seductor, muy atractivo. Eres ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, Leopoldo. Además tienes una maestría en sociología y un doctorado en historia y etnohistoria. Todas las disciplinas que uno aspira a veces a hacer este ejercicio interdisciplinario, tenerlo convergiendo en una inquietud personal tuya, que para nosotros, digo, dentro del instituto debes
es un privilegio tener esta confluencia de disciplinas desde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, pues a través de tu desempeño. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, Alejandro, por haberme invitado a este espacio de reflexión sobre un aspecto urbano muy importante del norte. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí la parte del cierre de la cápsula a mí me deja pensando mucho en torno a cómo entender este septentrienio hispano que no siempre está dependiendo de su propia fortaleza, de su propia fuerza, que está dependiendo a veces de fuerzas externas y a veces incluso la postura de María del Carmen Velázquez, a quien tú citas, Alejandro, de impedir que estas fuerzas externas muchas veces logren desarrollar en los ámbitos locales una expresión propia. ¿Cómo entenderlo desde la perspectiva histórica, geográfica, esto que sostiene María del Carmen Velázquez? Alejandro. Gracias, Francisco. Sí, creo que este es un punto importante de la reflexión, aunque se encuentra al inicio del libro, creo que fue una especie de conclusión. Yo daría dos marcadores de tiempo importantes y creo que esto desde el norte nos obliga a cuestionar un poco algunas periodicidades nacionales en uso. La primera, el periodo famoso, el periodo borbónico. Creo que no se reflexiona lo suficiente o no se ha discutido de manera suficiente este estatuto de las famosas provincias internas, ¿no? Que en términos prácticos funcionaban como un gobierno militarizado, bajo el cargo de un comandante general, por ejemplo, Teodoro de Croix, quien prácticamente podía pasar más allá del virrey de Nueva España para comunicarse directamente a Cuba. Este Teodoro de Croix luego se convirtió en el virrey del Perú, por ejemplo. Entonces, como que los destinos de estos territorios van sobre otras latitudes. El segundo marcador que me parece muy importante, el sistema de resguardo aduanal que tuvo que crearse en el Estado mexicano para asegurar no solo el funcionamiento de la administración mexicana. Durante muchas décadas, hasta los 30, la administración mexicana funcionó en su 70 u 80% por los ingresos que se captaban en las aduanas, ¿no? Este es otro tema que todavía creo que está por trabajar, pero ciertamente podríamos hablar mucho de esto. Ahí estarían dos marcadores, ¿no? Que pueden dar más a alimentar o hacer más consistente esta idea de la doctora María del Carmen Velázquez. Sí, hay también en cuanto a esta función tan estratégica que surge después de una guerra con Estados Unidos, después de la pérdida del chamizal, después de toda este periplo a veces tan lastimoso de la nación mexicana en ese sentido, el intentar construirse como Estado, según también lo sostienes en tu investigación, y construirse como Estado a través de la construcción de la ciudad o la construcción de la urbanización. Leopoldo, en ese sentido, este Estado que se construye y se reconstruye después de una guerra tan cruenta, después de un despojo tal, después de tantos vaivenes de la historia del siglo XIX, ¿cómo verlo desde esta perspectiva fronteriza y ya no desde el centro? O sea. Sí, como menciona Alejandro, como dices, bueno, es un caso de frontera de una ciudad que se desarrolló pues desde la época virreinal, con sus problemas, con sus carencias, pero que fue fundamental para la conquista de los territorios del norte, ¿sí? Entonces, pues claramente se señalan los aspectos importantes de esta colonización, ¿no? No solo de españoles conquistadores, sino de los que van llegando a este presidio que fue en un principio, después ya una villa, Paso del Norte, y después todo el siglo XIX
sobre todo en el periodo que menciona Alejandro, ¿no? Que es una de mis preguntas que ya la desarrollará. ¿Por qué escogiste este periodo? ¿Sí? Que es bueno, la vía se va desarrollando y va adquiriendo características sui generis, como el uso de materiales muy locales, ¿no? No llegaba ya piedra, no había cemento en ese momento, pero sí había adobe, ¿no? El adobe me impresionó que hasta ya en pleno porfiriato se señala que la estación de ferrocarril hay 100,000 adobes disponibles, ¿sí? Y las referencias que se hacen a este material son muchísimas en todo el libro de Alejandro. Entonces creo que, pues sí, es muy importante el desarrollo urbano que va adquiriendo esta ciudad, sobre todo en este periodo llamado de modernidad, o cómo se adoptó esa modernidad, ¿no? Cómo fue adquirida por las autoridades, por los ciudadanos, porque les llegó la modernidad, les llegó el ferrocarril, les llegó otros elementos, las grandes comisiones que se fueron formando, que atrajeron multitud de trabajadores, no solo profesionistas, sino técnicos, trabajadores y obreros de la construcción. ¿Sí? Vamos a ver los planos para darnos una perspectiva, para que nos expliques un poco, Alejandro. Esto es una recuperación de algunos planos de la ciudad para tratar de analizar su trayectoria, su evolución, y que nos expliques un poco para darnos contexto, para poder entrar en el lapso en el cual tú te circunscribes en cuanto a tu investigación. ¿Por qué elegir ese lapso, 1888, 1928, y poder empezar a anclarlo ya en la traza urbana de Ciudad Juárez, antiguo Paso del Norte? Con mucho gusto, Francisco. Bueno, siendo muy sintéticos, del lado izquierdo podemos ver uno de los primeros planos que elaboró José Salazar Hilárregui, un agrimensor que quedó asignado a una comisión de reconocimiento de este territorio que ya había aparecido en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el tratado que se firma con Estados Unidos después de la guerra, para definir esa línea divisoria, ¿no? Y el plano en realidad es muchísimo más grande, abarca unos 12 kilómetros de longitud, de lo que ya los Borbones habían dicho que era una población tan dispersa, pero poblada de huertas como la misma huerta de Murcia en España, ¿no? Decía un capitán, ¿no? En el lado derecho vemos el plano debido al coronel de ingenieros Emiliano Corella. Es interesante la referencia porque aunque Emiliano Corella trabajó también para la Comisión Internacional de Límites, uno de esos organismos que mencionaba Leopoldo, él tenía una formación dentro del colegio militar más bien, ¿no? Que también formaba técnicos. Y elabora este plano con ayuda de Stanislao Zayas, un joven que era hijo de un cónsul mexicano en El Paso, Texas, pero que fundó después, estableció en la ciudad del Paso un despacho de arquitectura, ¿no? Y la siguiente lámina, si quieren pasarla, tenemos del lado izquierdo un plano que tal vez se volvió muy importante, muy famoso, de Salvador Arellano, también un ingeniero, la titulación era ingeniero de minas y metalurgista, ¿no? No era exactamente un ingeniero civil, pero iba en camino a hacerlo. Ya hablaremos un poco de lo interesante de discutir estos perfiles, pero es un momento, en el que elabora Salvador Arellano el plano, un momento en el que se reorganiza toda el área poblada del lugar. Ustedes pueden ver los letreros de los partidos. Se menciona el partido Romero, el partido Escobedo, el partido Iglesias, el partido La Fuente, el partido Doblado, y una serie de caminos que, si bien podría parecernos que eran aproximados, son bastante exactos de realmente cómo se organizaba este espacio, ¿no? Este es aquí ya estamos en la década de 1890, dentro del periodo del libro. Hay un ingeniero que hizo otro dibujo anterior a este, Ignacio Garfias, pero no hemos podido localizar el plano. Pero finalmente, del lado derecho tenemos el plano debido al
ingeniero o capitán de ingenieros, Manuel María Mendiola, un personaje también muy, muy particular, que resulta de un convenio que se hizo entre el ayuntamiento y algunos regidores para lotificar la ciudad, ¿no? Digamos que es el momento en el cual va a haber, y esta es la parte como central del libro, un cambio muy, muy conocido en muchas partes del mundo hispanoamericano, que es la famosa, cuando la desamortización de los bienes de corporaciones empieza a aplicarse de manera muy fuerte. Esto en términos prácticos quiere decir hacer productivo el suelo, ¿no? Y empiezan a aparecer propietarios, regímenes de uso, valores de uso del suelo. Y en esto el ingeniero Manuel María Mendiola y otros ingenieros también van a estar profundamente implicados. Este es el trasfondo, digamos, de lo que podría ser una historia de la urbanización de este valle agrícola que fue muy, muy famoso. Muchas gracias. Y en este caso resalto también algo que mencionaba Leopoldo, en el sentido de, pues, este énfasis tan marcado, tan puntual en torno a la búsqueda de la modernidad, ¿no? Había intereses múltiples que tú describes en tu estudio, en tu investigación, donde inclusive se propone de alguna de las instancias gubernamentales el tener una ciudad fronteriza ideal, ¿no? Krill también opinó al respecto, la Federación opinó también al respecto, y también conciliar en este esquema de modernidad, para muchos diríamos que es un concepto incluso polisémico, porque habría que conciliar los intereses, no solo los agrícolas, no solo lo de la pretensión de una frontera que reglamente el comercio, no solo también la parte del flujo de las acequias del agua, el darle un toque de modernidad a como se entendía en la época, o sea, con una estética muy de la época también. Entonces, este estudio que estás proponiendo, con el cual estamos analizando ahora, Alejandro, resulta muy relevante el ver que hay muchos intereses en juego a conciliar en esta búsqueda de lo que entrecomilladamente llamaríamos la modernidad urbana o estética, ¿no? Sí, me gustaría aprovechar para agregar dos cosas que considero que son factores muy importantes. El primero, el comportamiento del río Bravo entre crecientes y pérdidas de caudal drásticas, que además marcaba la línea divisoria. Esto provocó que llegaran al lugar una cantidad de técnicos preparados en muy diversas perfiles, ya platicaremos después, pero también esto hace que muchos de estos técnicos se involucren en lo que yo llamaría la formalización de los procesos de obra pública en una ciudad. Y tal vez aquí voy a dejar ver un poco una postura de historiador, pero es muy probable que muchos de estos personajes ni siquiera estuvieran conscientes de este proceso. Estamos en una época que, como bien sugiere Francisco, empiezan los llamados de modernización, de modernidad, el famoso porfiriato, pero tenemos en medio una revolución que, dicho sea de paso, en la frontera se sintió bien y bonito, ¿no? Aquí sí se vivió y se sufrió. Pero vamos terminando este ciclo en la década, casi en la década de los 30, ¿no? Yo creo que muchos de estos personajes no se dieron cuenta de este proceso al cual contribuyeron, ¿no? Pero sin duda que en el plano local esto le dio formalidad a la manera de trazar la ciudad, etcétera. Y claro, construir, autorizar construcciones, pero también, como sugería Francisco y un poco Leopoldo, transformar radicalmente un valle agrícola en una ciudad no fue una tarea nada sencilla, ¿no? Estuvo llena de conflictos. Esto creo que nos acerca un poco a un retrato de las cosas de todos los días, ¿no? Las ciudades se construyen y con muchas dificultades las más de las veces. Así es. Leopoldo, tú tienes un seminario de historia de la construcción. Pasamos al siguiente bloque, el que tiene que ver justamente el abordaje de la investigación de Alejandro
desde la historia de la construcción. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, tú que también conoces a detalle la obra de Alejandro? Sí, hay una línea teórico-metodológica que recorre el libro. Esta tiene que ver con una disciplina, digamos, que es de reciente aparición, bueno, 1980, por ahí y así, y se refiere a la historia de la construcción, ¿sí? Este periodo, bueno, abarca elementos económicos, políticos, culturales. Sin en cambio, él deja de lado estos aspectos para centrarse, pues, en el desarrollo constructivo urbano, en sus partícipes, en sus sujetos que lo van a propiciar, ¿sí? El tema de la historia de la construcción, bueno, no se refiere a la historia de la arquitectura, a la historia del urbanismo, sino se refiere precisamente a estos dos componentes, historia más construcción, ¿sí? No interesan tanto los aspectos de quién participa, quién lo hizo, sino más bien cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, con qué elementos tuvieron a su disposición hacerlo, ¿sí? Ya como señala el mismo Alejandro, desde mediados del siglo XIX, bueno, ya hay preocupaciones por elaborar estos tratados específicos de arquitectura, ¿sí? Torres Torijas saca su libro Introducción a la Práctica Constructiva, los artículos de Telles Pizarro y otros de principios de siglo, donde se refieren precisamente a esta disciplina muy particular, ¿sí? Entonces, la historia de la construcción tiene que ver con personajes también, con los sujetos que participan, ¿sí? El estudio del arte es importante, pero no es fundamental. El estudio de la restauración también, pero no es lo único. Sin en cambio, historia de la construcción puede servir, ¿sí? Para elaborar mejores restauraciones científicas, etcétera. Entonces, esta historia, como dije, tiene su propia historia. Si se elabora en España, es el español Santiago Huerta quien inicia los congresos de historia de la construcción y lo van pues complementando, ¿sí? En la Ciudad de México también ya hubo un congreso internacional donde se presentaron diversas ponencias y todo. Sí, debo decir que no solo viene de la elaboración prehispánica, ¿no? Cómo construían los prehispánicos, cuáles eran sus materiales, sus elementos, sino también todo el virreinato, siglo XIX, por supuesto, y siglo XX, porque hay elementos como cómo se usa el concreto, las bóvedas, etcétera, etcétera. Entonces, esta historia, digamos, abarca muchos de estos aspectos, ¿sí? Y ya lo presenta en su libro Alejandro muy bien, hablándonos de cómo se fue configurando una ciudad con lo disponible, con lo que tenían a la mano en principio. Ya después llegó el ferrocarril, llega el hierro, digamos, hay elementos de hierro, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Cómo se hacían los puentes, muy importantes también para esta, para esta ciudad, ¿sí? Es lo que ahorita puedo decir. Sí, muchas gracias, Alejandro. Y para que le compartas también a estudiantes que estén haciendo algún tipo de, perfilando alguna investigación, algunos trabajos al respecto, platícanos algunos de tus posicionamientos en cuanto a lo metodológico, en cuanto a la forma en que delimitaste justamente explorar este periodo en el cual está centrada tu investigación. Danos algunas pistas para generar este tipo de interés metodológico y epistemológico en muchos de los estudiantes que hemos convocado también para esta reunión. Claro, estaba escuchando a Leopoldo y estaba haciendo un recuento. Y aunque yo me encontré con la historia de la construcción como al inicio de 2010, 11, 12, por ahí, recordé que durante mucho tiempo yo me dediqué a investigar la historia de la industria. Me metí mucho tiempo, por ejemplo, a la industria del carbón, luego a la industria del plomo metalúrgico, Galena. Y, y alguna vez en los foros me di cuenta que se hablaba muy poco de lo material, de los hornos,
de las instalaciones, de las estructuras. Y también me di cuenta que en un lugar donde se fabrican cosas, la gente pasa mucho tiempo haciendo tareas con las manos de manera individual o sobre todo grupal. Y dije, bueno, esto es muy interesante, que la gente esté ocupada haciendo cosas todo el tiempo. Y a veces esto no lo vemos, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, fueron muy importantes referencias como, por mi paso por las ciencias sociales, eh, referencias como a Thomas Gehring, un sociólogo que trabajó mucho tiempo en la Universidad de Minnesota, quien se sentó a hacer, digamos, un estudio sociológico de nuestra relación con los edificios, ¿no? Es como una historia social, no solo de cómo los imaginamos, cómo los construimos, cómo los abandonamos también, ¿no? Y esto me dio así como un paso para luego entrar a las cuestiones que ya menciona Leopoldo, como la historia de la construcción como una disciplina o subdisciplina, ¿no? Sin embargo, como tú mencionabas bien al inicio, Priscilla Connolly en la década de los 90 ya había escrito en el famosísimo libro El contratista de Don Porfirio un poco las implicaciones de entender que, como tú decías, que los estados, además de gobernar y hacer papeleo y tener ventanillas de trámites, también están construyendo un mundo que necesitan para funcionar, ¿no? Y esto parece que es una parte de la historia que puede parecer muy obvio referir, pero pocas veces se aborda como el problema central, ¿no? De manera que, bueno, mi libro, voy a redondear un poco esta historia intelectual de cómo llego a estos ámbitos, pero el libro se centró en un periodo que tampoco es un periodo rígido, 1888 a 1928. De alguna manera estos años son marcadores de procesos, pero en realidad el libro, para quien se acerca a él, se dará cuenta que habla de muchas cosas anteriores y posteriores también. 1888 es el año en el que a la Villa Paso del Norte se le da el título de ciudad. ¿Qué quería decir eso exactamente? Bueno, eh, puede ser también una lucha, una pugna, una negociación en un plano territorial del estado de Chihuahua, pero también la necesidad de tener una burocracia más firme en un límite norteño territorial muy importante para la federación. Y 1928 es la fecha en la que se publica el primer reglamento de construcciones de la ciudad, ¿no? La Villa Paso del Norte, Ciudad Juárez, no tenía un reglamento de construcciones. Ya la discusión de qué fue ese reglamento podría dar pie a otra ponencia o otra conferencia u otro libro, pero son de alguna manera dos marcadores que las gentes que estuvieron involucrados en este proceso probablemente no entendieron a cabalidad. Y sobre todo, cómo un ayuntamiento débil, frágil, tuvo que posicionarse en una dinámica de construir y ordenar una ciudad, lo que fuera posible, ¿no? Pero siempre con muy poca mirada a mediano o largo plazo, siempre resolviendo problemas todo el tiempo. Sí. Vamos a pasar al siguiente bloque. Este habla de, muchas gracias, Alejandro. Este habla de lo que son los monumentos y las personas, o sea, lo que se hizo, lo que se construyó las personas. Por ahí tenemos un PowerPoint que lo podemos ir pasando para, para que para poder revisar algunos detalles. Nos costó un poco de trabajo en algún momento encontrar fotografías de los personajes involucrados en toda esta magna tarea, o sea, que es de lo más diverso. O sea, tenemos desde ingenieros, arquitectos, maestros de obra, contratistas, empleados, albañiles y demás, pero digamos que no, le batallamos un poco para encontrar a las personas, pero aquí empezamos con lo que son las construcciones como tales. Quisimos localizar algunas que fueran más representativas. Aquí tenemos esta que es la cárcel de Ciudad Juárez. A ver qué nos puedes comentar al respecto, Alejandro. Sí, el libro tiene un apartado dedicado a la cárcel. Como muchos edificios
que construyó o que envió a construir la jefatura política y el ayuntamiento, recordemos que son dos instituciones distintas, ¿no? Previo a la Revolución Mexicana, ¿no? La jefatura política es como una jefatura de distrito, jefatura de cantón. Como muchos edificios en esta ciudad, las primeras referencias sobre proyectos son o se deben a los técnicos que estaban encargados de defender a la ciudad de las inundaciones. Esto es impresionante. Aquí estuvieron Felipe Zabalza, pero también Eduardo Prieto Basabe, ¿no? El edificio se hizo el proyecto, en algún momento el ayuntamiento no quiso pagar el proyecto y lo interesante es que se recuperó del archivo un dibujo de cómo estarían distribuidas las áreas. Una hipótesis que yo tengo respecto a ese dibujo es que el ayuntamiento, después de haber visto el proyecto que no quiso pagar, le pareció fácil encargarle a un maestro cantero, Albino Bueno, que hiciera una copia de ese plano y con eso edificara, ¿no? El ayuntamiento, por supuesto, no tenía capacidad para pagar un proyecto o tal vez ni siquiera entendía la importancia de tener un proyecto. Lo interesante del proceso de la obra, por otra parte, que además es un edificio que se pensó ubicar en 4 o 5 lugares diferentes, un proceso muy tortuoso de definición de un edificio tan importante, pero el proceso de obra también recibió muchísimas modificaciones de gente encumbrada localmente, también técnica, como Rómulo Escobar, por ejemplo, el director de la Escuela Particular de Agricultura, que dicho sea de paso, es un personaje que no tiene la importancia que uno podría imaginar en los asuntos de la ciudad, ¿no? Pero finalmente se construye, pero lo hace un maestro cantero, ¿no? Esta es la parte de la historia de la construcción que a veces no se enfatiza mucho o que es importante recalcar. Sabemos poco de cómo se edifican o levantan o hacen las cosas con respecto a los edificios, lo que mencionaba Leopoldo. Y en este caso, Leopoldo, en esta perspectiva desde la gente, desde las personas, desde los profesionistas involucrados, en el material que nos presenta Alejandro, a mí me llama la atención incluso cómo se expresa esta profesionalidad o no, o este carácter empírico o no de toda la gente involucrada en la construcción. A mí me llama mucho la atención ver planos ya muy formales de Pani para, por ejemplo, lo que fue el mercado, y cómo de repente lo turnan esto por falta de recursos o por otras circunstancias, lo turnan a un maestro de obra y bueno, y el bosquejo que se ve, bueno, a veces pues son, digamos que bastante empíricos, bastante poco estilizados y demás. Aquí el factor humano, por supuesto que es significativo en todo esto, ¿no, Leopoldo? Sí, claro que sí. Después de revisar también sus listas de trabajadores, de profesionistas, de casas, de materiales, etcétera, pues yo empecé como, bueno, a vislumbrar un campo del constructor muy específico, ¿sí? Este campo del constructor se refiere a varias cuestiones sociales, un espacio de distinción, un espacio donde hay consagrados, digamos, los grandes arquitectos, los ingenieros, un espacio intermedio de profesionistas técnicos y otro que es el de los trabajadores. Yo creo que habría que estudiar específicamente este espacio simbólico de Ciudad Juárez, ¿no? Que se dio con estos elementos. Dice, no es casual la aparición de tantas obras en un espacio, ¿no? Configurado, que inclusive, bueno, pues se dio en Puebla, se dio tal vez en otras ciudades virreinales, pero aquí había, digamos, más, siento yo, libertad espacial, como de los planos que presentó, ¿no? Proyectemos nuevos fraccionamientos, proyectemos para acá, cosa que no se podía hacer, digamos, en México, la Ciudad de México misma, digo, es 1860 y sigue siendo virreinal todavía la ciudad, ¿no? Fue hasta después que apareció. Entonces a mí
me surge como esta cuestión de estudiar este campo, ¿no?, del constructor, las especificidades que se dieron, quiénes eran titulados, quiénes no, quiénes eran aprendices, quiénes eran los buenos dibujantes, porque puede haber muy buenos dibujantes sin haber pasado por la escuela. No se diga de los trabajadores, que es un poco difícil obtener estos datos de archivo, ¿no? Sí, Sí, inclusive sí. Alejandro documenta ahí también, Polo, cómo parecía ser que los ingenieros querían proyectarse como arquitectos o viceversa, que era una cuestión que a lo mejor daba mayor prestigio en algún momento, o eran dependiendo de las necesidades mismas de la obra o de la obra en específico. A ver si podemos ponerlas del mercado Terrazas, que también tenemos en este paquete de... Aquí tenemos el monumento a Juárez y unas farolas. Aquí hablamos de este croquis del que comentaba yo hace rato, del mercado Luis Terrazas, atribuido al maestro Gregorio Martínez. Esto es en el año de 1904. Aquí pues, si me puedes comentar algo al respecto, Alejandro, para pasar al que Sí, diseñó también Pani, que viene más sí. adelante. Sí, por supuesto. Y qué bueno que menciona Leopoldo lo del campo del constructor. Pues yo conocí su libro, La esfera pública del constructor, que es precisamente un poco el enfoque que tiene este libro. Es una historia social de un campo en donde se está luchando por obtener los contratos, ¿no? Porque mover materiales es mover dinero. O sea, la industria de la construcción tiene intereses, hay ganadores, hay perdedores. Y digamos, poniendo las cosas en términos de una hipótesis, después de concluido este libro, yo diría que los técnicos encargados de las inundaciones sin duda marcaron el ritmo, más que los ingenieros o arquitectos en otras ciudades porfirianas, Puebla, México, decía Leopoldo. Aquí fueron los técnicos encargados de las inundaciones, los que digamos que ordenaron el campo del constructor. Sin embargo, para hacer las cosas dependieron del saber práctico de los maestros. Esto es muy evidente. Y los arquitectos, que mencionaremos después, como Carlos Rossi, Julio Corredor Latorre, Enrique Esperón, que es este tipo de arquitecto porfiriano, en realidad quedó en medio, o Camilo Pani, quedó en medio sin muchas oportunidades de poder controlar el proceso desde el proyecto hasta la contratación de los trabajadores, ¿no? Este dibujo atribuido al maestro, que yo atribuyo al maestro Gregorio Martínez, dice mucho de cómo hubo que resolver un mercado después de haberse presentado proyectos en forma, como decía, creo que la siguiente lámina, si la vemos, encontraremos una más, encontraremos el proyecto que elaboró Camilo Pani, Camilo Pani era hermano de Alberto J. Pani, ministro de Hacienda con Plutarco Elías Calles, ¿no? Ellos venían de Aguascalientes. Camilo Pani, sin embargo, no se forma en México. Él obtiene una titulación de ingeniero arquitecto en alguna universidad norteamericana, pero es probable que no la acabara también la carrera, ¿no? Camilo Pani, cuando presenta este proyecto, está ligado con unos comerciantes, ¿no? Y estos comerciantes están proponiéndole al municipio que se construyan 5 mercados conforme a este mismo modelo. Aquí el problema, y me parece que la historia de la construcción también debería de conectarse con estos asuntos, aquí el problema interesante es por qué o cómo un ayuntamiento piensa que el control del comercio del minorista se puede convertir en una fuente de ingresos permanente para su operación, y qué papel juega una obra de construcción en este proceso de gobierno, ¿no? Muy interesante. Justo aquí nos piden en el chat y creo que hemos tratado de abordar esto, o se ha abordado. Dice, buenas tardes, ¿podría abordarse además de los procesos de obra, los aspectos sociales y culturales respecto a los asentamientos que se fueron dando en la ciudad, su procedencia, los partícipes y las influencias de sus lugares de origen? Aquí son muchas preguntas en una, las que nos pone... ¿Quién nos lo pregunta? Eugenia Espinosa. Eugenia Espinosa. Sí, entonces la parte social y cultural, por supuesto que es fundamental en esta
reitero, esta confluencia a veces de las investigaciones de carácter interdisciplinarias, ¿no? Donde estamos viendo que las cosas no se yerguen nada más porque sí, no solamente porque está el capital ahí, sino aquí también estaba también la disputa muchas veces entre el centro y la región, el estado, el centralismo que también se reproduce en Chihuahua capital. Entonces, finalmente, el punto neurálgico importante de la frontera, de cómo matizar y cómo llevar a cabo todo este proyecto urbanizador, conciliando tantos intereses. Vemos que incluso entre los contratistas, Polo, tenemos al final una serie de tarjetas que vamos a poner en cuanto a los que prestaban sus servicios, pero muchos de ellos tenían incluso sus despachos tanto en El Paso, Texas, como en Ciudad Juárez, algunos también que provenían de otros lados, pero finalmente era una pues disputa como siempre por la obra pública y por, en otros casos, por el perfil estético de la obra, en otros casos por la funcionalidad de la obra a partir de los intereses locales. Muchas veces los agricultores decían, bueno, pues para mí lo relevante será que el agua siga pasando por aquí, ¿no? Y ya después vemos si va a la avenida o la calle, pero son muchos de estos intereses. Adelante, Polo, por favor. Sí, mira, igual comentando de ese listado que nos presenta Alejandro, de esos listados muy completos, ¿cuántos en realidad eran de Ciudad Juárez? ¿Cuántos vivían ahí? ¿Cuántos iban y venían? Checando sus listados, muchísimos de esa lista fueron egresados de la Escuela Nacional de Ingenieros. Estaba aquí en el Palacio de Minería. ¿Cómo llegaron allá? ¿Quién los invitó? ¿Por qué se quedaron a trabajar allá? Y como dices, realizaban proyectos a distancia. Incluso hay un arquitecto que dice, bueno, quiero proponer algunos materiales, pero no sé de qué dispongan en Juárez, de qué tipo de materiales. Entonces él da un listado, no me acuerdo qué edificio, donde va a haber ladrillo, va a haber estructuras de madera, pero él se señala eso, yo no vivo allá, hice el proyecto, pero no soy de allá. Entonces sí hay que, digo, checar esta parte, nada más del campo de constructor, digamos, no de todo, ¿no? Sino de dónde provenían y cómo es que llegan a trabajar, a vivir allá a Ciudad Juárez. Algunos probablemente se quedaron. Menciona a varios ingenieros que llegaron a vivir permanentemente en Juárez, ¿no? Pero otros no, otros iban y venían dentro de este listado. Incluso extranjeros también, ¿no? Que llegaron a trabajar a Ciudad Juárez, ¿sí? Así es. A Claro, ver si, adelante, Sí. Alejandro, voy a sí, pedir nada más a ver si nos pueden poner la filmina con el monumento a Juárez, y es en el paquete anterior donde está el monumento a Juárez y algunas um, de las farolas que se sugiere que también se pongan ahí, para ver si podemos también hacer una pequeña reflexión, como la haces muy bien en tu estudio, en torno a los afluentes estéticos y los posicionamientos que hay en todo este mar de profesionistas y arquitectos, ingenieros y maestros y demás, que al final concluyes con un planteamiento ya muy personal tuyo en cuanto a la estética que prevaleció en esta temporada que tú analizas, en este periodo que analizas. sí. Retomando un poquito lo que decía Leopoldo, ese fue el caso del arquitecto Enrique Esperón de Chihuahua, que para definir un proyecto de una escuela, ¿no? Tuvo que reconocer que efectivamente no conocía los tipos de materiales. Eh, pero el caso de la columna, que mucha gente me ha dicho, gente que sabe que es una ciudad virreinal y una ciudad porfiriana, ven la columna en Ciudad Juárez y dicen, claro, aquí reconozco una ciudad porfiriana, ¿no? Sin embargo, cuando uno revisa, y el libro creo que ofrece un resumen de varias discusiones que se hicieron, ¿no? Creo que es muy evidente que hubo una cantidad de conflictos respecto a dónde ubicar primero el monumento. Hay una cantidad de discusiones respecto a si tenía que ser en un área de la ciudad que ya estaba habitada, o más bien el planteamiento del monumento tenía que permitir que el crecimiento de la ciudad en adelante se incentivara. Entonces, hay mucho aquí
que en mi opinión también apunta a que es necesario que hagamos historias de los especuladores como parte del campo del constructor también, ¿no? Esta parte es muy necesaria. Luego, la parte del monumento también el lector creo que la encontrará interesante porque los modelos, por ejemplo, se mandan a hacer con un cantero de Coahuila, un cantero que me parece que era de Melchor Musquiz, antiguo presidio del Sacramento, ¿no? Se hicieron un cuarto del tamaño original, un cuarto menor, ¿no? Luego se mandaron con unos italianos que eran como muy famosos, ¿no? Volpi y Rigalti, para que se fundieran en bronce, ¿no? Pero ciertamente esto no fue lo que abundó en la ciudad, pero también estos técnicos sobre los que yo me he ocupado, los expertos de inundaciones, están metidos en estos contratos, cuidando cómo va a ser la cimentación, cuidando cómo se va a levantar la estructura interna de esta columna, ¿no? Cómo se van a transportar las piezas de mármol, de qué espesor tienen que ser. En algún momento se discute también que se tiene que cambiar el espesor de los mármoles. También quisiera decir, y con justa razón, Leopoldo y Francisco lo entenderán, creo que falta escribir una historia sobre la columna Benito Juárez, ¿no? Definitivamente esto que hice yo apenas es una introducción a un principio, ¿no? Ahí están las farolas que quiso construir, que quiso poner Carlos Rossini. Creo que Leopoldo quería decir algo, o no sé. Sí, sobre este asunto del monumento a Juárez, bueno, para mí fue así como que revelador, ¿no? Yo no conocía o no conozco otro monumento dedicado a Juárez de este nivel, ¿no? Si recordamos el monumento a la independencia aquí en la Ciudad de México, bueno, se empezó a construir en 1906, se les hunde el monumento, apenas iban iniciándolo y tuvieron que reconstruirlo, llamar a ingenieros especialistas, a Garita, que fue el que hizo la obra, ¿no? Técnica, y en 1910 coincide también con este. Pero ni en la Ciudad de México hay un monumento dedicado a Juárez, así de esta categoría. Como dice, es necesario sí hacer un trabajo especial sobre esto. No había piedra ya, toda la cantera de dónde fue traída, las esculturas, bueno, de mármol, como dice, hay los datos y todo, pero esa cantera, los mismos cimientos, ¿no? ¿Qué tipo de suelo existía ahí? Porque ese peso requería de una buena cimentación. Sí, nada más, sí. Hay un busto que precede a este monumento a Juárez, según lo documenta Alejandro, es un busto que diseñó el arquitecto King, tengo entendido, ¿no? Estuvo, no sé, ¿dónde estuvo ubicado originalmente, Alejandro? Estuvo ubicado en lo que se llamaba la Plaza Juárez, que era la plaza que estaba frente a la Misión de Guadalupe, al lado de la Torre del Reloj, una estructura vertical que levantó el ingeniero Garfias, ¿no? Y al lado de un kiosco. Este busto, de hecho, esta parte también es interesante. Creo que falta investigar lo que pasa entre el busto y la columna, ¿no? Que son como, ahí hay muchas cuestiones enredadas que falta indagar todavía más, ¿no? Ahora, debo decir una cosa, aprovechando que estamos a estas alturas. Mi postura respecto a los hechos del pasado me parece que es importante, y yo voy a hablar como historiador que trabaja con manuscritos y evidencia escrita, ¿no? Me parece que otras consideraciones podrían obtenerse de estudios arqueológicos o análisis químicos de materiales también, ¿no? Por lo pronto, como historiador, creo que podemos sugerir cómo pudieron ocurrir las cosas. Me parece que es muy arriesgado decir que ocurrieron de una manera o de la otra, ¿no? Como dije, por lo general hablamos de procesos en los cuales las mismas personas que participaban no eran conscientes de todo lo que ocurría realmente. Sí, 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 sí. Se está comunicando el arquitecto Francisco Ochoa, manda aquí muchos saludos, Pancho Ochoa, que es también uno de nuestros grandes estudiosos de aquí de la frontera de Ciudad Juárez. Él dice, el ingeniero Enrique Esperón estuvo asociado con el arquitecto Alfred Giles, cuya base estaba en San Antonio, Texas. La hipótesis es que este personaje proyectaba y Esperón y compañía asumía la obra. Es Sí, parte de todo este
pues de todo este entramado, ¿no? De relaciones, de forma de trabajar, que ahora lo vemos muy fácil hacerlo en home office hacia un lado, hacia otro, pero que en aquella época pues implicaba estrategia, diversificación y estar ubicado en varios lugares al mismo tiempo. Así es. Y quisiera agregar, incluso los perfiles eran intercambiables. Yo, por ejemplo, estoy ahorita concluyendo un trabajo sobre Agustín Barbachano, un ingeniero que se decía ingeniero en Parral. Enrique Esperón le hacía los dibujos de sus edificios, por ejemplo, y lo llama arquitecto, ¿no? Enrique Esperón supuestamente está al tanto de ciertas corrientes, ciertas modas, y aunque Barbachano puede dibujar planos, dice, no, se los voy a encargar al arquitecto Enrique Esperón, ¿no? Sí. Entonces es interesante cómo cambian ellos mismos incluso sus denominaciones profesionales, ¿no? Así es. Estamos realmente, pues la idea de esta charla es compartir al público para que conozca esta importante investigación de Alejandro, para que la adquiera, para que la revise. De hecho, es una edición que la voy a poner aquí en pantalla, en pasta dura. Es una edición muy bonita, muy bien lograda. Ahí tiene un material fotográfico y un material de archivos muy rico. Lo interesante de todo esto es al menos generar esta serie de inquietudes para que se conozca este patrimonio, para que se pueda conseguir esta obra tuya, se pueda leer, se pueda compartir y saber dónde estamos posicionados aquí en la frontera en el sentido de nuestro patrimonio cultural arquitectónico y poderlo de muchas maneras apropiar, como ese es uno de los retos más importantes, tanto para la sociedad como para nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Conocer, difundir, apropiarse de este patrimonio y saber dónde estamos posicionados. ¿Algún comentario final al respecto, Leopoldo, que tú puedas compartirnos tras la lectura de esta importante investigación? Claro que sí, como decías, bueno, a mí se me hizo muy importante porque es como un caso específico de esta modernización del país, ¿sí? Que llegó a todos lados, o sea, llegó a Mérida, llegó al norte, a Ciudad Juárez, y fue a la par, ¿no? La política de los mercados públicos que estaba aquí en la Ciudad de México, la política de estas escuelas oficiales, ¿sí? Que en la Ciudad de México no hubo escuelas primarias hasta los 20, creo, o algo así, ¿no? Todos las escuelas de niños, etcétera, estaban ubicadas en palacios virreinales, etcétera. Había escuelas profesionales, sí, exprofeso, pero escuelas públicas, digamos, para niños, etcétera, no se dio. Entonces, sí, eso me impresionó. Creo que es importante la lectura del libro porque nos habla de un caso particular de modernización. Sí, muchas gracias. Agradecerte mucho, Alejandro y Polo, la oportunidad. El libro se consigue, para empezar, en las librerías del gobierno del estado de Chihuahua, en las librerías de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también. O sea, son al menos los 3 coeditores, tengo entendido. Entonces, se puede conseguir en cualquiera de estas librerías. Esperemos que muy pronto aparezca también la versión digital para que se pueda también difundir por muchos lados. Y muy agradecido de conocer esta investigación tan atractiva, tan acuciosa, insisto, que esto se agradece siempre desde la perspectiva de la investigación. Saber mucho de que este es un primer acercamiento y ponernos a pensar también sobre la realidad urbana contemporánea de Ciudad Juárez, conociendo este precedente que antecede justamente a la urbanización contemporánea, donde a veces no lo quiere uno ver con trazos ni evolutivos o no, pero no sabe uno para dónde seguimos caminando o involucionando en esta concepción de la ciudad. Un comentario final de tu parte, Alejandro, por favor. Sí, bueno, además de agradecerte a ti, Francisco, y a Leopoldo, también a ambos les tengo mucho aprecio. Me gustaría compartirles un poco que, en efecto, este trabajo es un alto en el camino, el proceso continúa, y compartirles que en los últimos 2 años, espero que
tal vez en otros 2 años más haya resultados, he estado investigando a una serie de personajes jóvenes que aparecen acaso mencionados en el libro y llegaron a estos territorios desde Matamoros, El Paso, pero también Coahuila, muy jóvenes a hacer sus prácticas profesionales. Después se involucraron como grandes figuras de la modernidad arquitectónica. Estoy hablando Alejandro Brambila, Enrique Yáñez, Ramón Valareso, personas sobre las cuales sabemos muy poco sobre sus primeros pasos. Me parece muy interesante indagar qué estaban haciendo aquí en la frontera, por qué era este lugar, un lugar propicio de prácticas, por ejemplo, ¿no? Porque no era un lugar fácil. Entre contrabandistas y batallas de la revolución, continuaba siendo un lugar bastante peligroso y riesgoso en la década de los 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo estos técnicos lidiaron con estas dificultades? Me parece muy importante para entender el mundo construido, que entendamos o tratemos de acercar más las experiencias de los constructores al plano cotidiano. Las historias de la arquitectura creo que abusan en historias de grandes obras maestras excepcionales. Nos hace falta como relatar lo común y corriente. Y ciudades como Juárez creo que se prestan muy bien a este ejercicio. Sí, sí, Gracias. totalmente de acuerdo. Tenemos un regalo final para poner aquí el último carrusel con algunas de los membretes de la época para que el público pueda reconocerlo. A ver si lo podemos poner, Adria, y algunas fotos de las personas involucradas en ese momento en en las actividades de la construcción y urbanización de Ciudad Juárez. Por ahí Este, hay una primera. Adelante, Alejandro, para sí, que los comentemos rápidamente. este dibujo lo hizo una persona que, a pesar de no haber estado, no tenemos certeza de que haya estado titulada de arquitecto, tenía una oficina de arquitectura en El Paso, Texas, pero le encargaron de un peritaje propio de la ingeniería hidráulica, ¿no? Ubicarla dónde había quedado la famosa sequía del pueblo y cómo podía lograrse una mayor derrama de agua. Si quieren pasar la siguiente filmina, aquí tenemos un poco una pequeña muestra de lo que son todos esos membretes. Es muy interesante este de arriba, Carrocería y Carpintería de Ernesto Vizcaíno. Si uno revisa cómo se fabrican los carros, es muy evidente que se trata, el maestro Ernesto Vizcaíno tenía todo para construir una techumbre para un mercado, ¿no? Es un tipo que conoce de esfuerzos, de mecánica, de maneras de ensamblaje, de juntas de madera, etc. Y si quieren la siguiente. Bueno, esta imagen es muy interesante. Camilo Pani estaría en el centro de estas tres personas, es el más alto. Él sería el hermano de Alberto J. Pani y fue quien dibujó esos proyectos de mercado, ¿no? Esto lo debemos a la cortesía de Lourdes Díaz, su libro sobre Alberto J. Pani. Y creo que tenemos una imagen más. Bueno, esto es un trabajo propio de una obra de defensa contra inundaciones. Casi todos los técnicos o los 11 técnicos que recalco al final del libro trabajaban en este entorno. Este es un entorno de modernización que exige que se le explique, ¿no? Porque es muy importante la hidráulica, la cantidad de esfuerzos y gente que trajo, ¿no? Pero la manera como también ayudaba a partir el pastel en los contratos de construcción, la excavación. Y me parece que una más que me gusta mucho, este es el tipo de cuadrillas de personas que se movían bajo este título de la Comisión de Obras de Defensa contra Inundaciones del Río Bravo, que andaban entre Matamoros y hasta Ciudad Juárez, ¿no? El uso de coches, aunque también andaban en caballo y en carreta, ¿no? Por ahí, en algún lugar de estas personas que están al frente, debe de estar Manuel María Mendiola, no lo hemos podido ubicar. Manuel María Mendiola, por cierto, Francisco no te lo había platicado, pero hay un expediente muy bonito de la reparación que le tocó hacer a Mendiola de la aduana fronteriza de Ciudad Juárez. A ver si luego nos sentamos a platicarlo, porque él tenía su opinión respecto a los materiales nacionales y los materiales norteamericanos, ¿no? Él Muy pensaba que era interesante. más, él pensaba que era más importante que las cosas perduraran mucho tiempo, ¿no? Y no que fueran montadas de manera rápida y flexible, ¿no? Pues bueno, ahí. Así, muy interesante, un personaje
fundamental también en toda la traza y los bosquejos aquí de Ciudad Juárez. Tenemos una última donde estamos, pues no solo el maestro de obra, el de carrocería y carpintería, sino están los correos de nosotros quienes hemos participado hoy, para que tengan, si tienen alguna pregunta, alguna forma de contactarse o solicitar el libro, ahí tienen el correo también de Alejandro, el de Polo y el de su servidor. Y bueno, si alguna intención por carrocería y carpintería, también quisimos ilustrarlo con Ernesto Vizcaíno. Y agradecerles, estamos muy contentos, revitaliza mucho la noción y de vinculación con la ciudad, con la frontera, la forma de estar nosotros vinculados y apropiándonos de este patrimonio. Esta obra y esta investigación de Alejandro nos llena de mucha esperanza en torno al sentido de que la urbanización puede tener también nuevos retos, nuevas circunstancias, nueva vinculación con la sociedad. Y esa parte también es muy importante, el hacerlo incluyente. Ahora que tenemos el asunto del parque del Chamizal, que también nos recuerda un poco cómo la autoridad también tiene que mediar entre el interés mercantil, el interés social, la apropiación simbólica de un espacio. Y todo esto, pues, seguir reflexionando nosotros también al respecto. Y gracias por este panorama y este horizonte que nos has compartido tan generosamente, Alejandro. Gracias por la complementariedad que nos das también, Leopoldo, con todas estas disciplinas que convergen en tu experiencia profesional. Estamos muy contentos y agradecidos. Y también agradecerle a Laide Flores, y a Adria Castro, nuestra coordinadora de difusión, y a la Coordinación Nacional de Difusión también por todas las facilidades para este evento. Muchas gracias. Muchas y hasta gracias pronto. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Y agradecemos los saludos de parte de María de Jesús González, de Mauricio Marat, Silvia Suec, y los comentarios también de Eugenia Espinosa y de Francisco Ochoa. Muchas gracias por seguirnos a través de INA TV y pues damos por concluido este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.